desde la calle hasta la UCI. Esto es Emercrit Podcast, donde la emergencia se une con la evidencia. Ciencia en español, pensamiento profundo, práctica con propósito. La revolución del paciente crítico comienza ahora. Bienvenidos todos, esto es Emercrit Podcast al aire, el podcast de atención prehospitalaria, urgencias y cuidado crítico, donde hablamos de todos los detalles que van a ser útiles para el manejo del paciente en condición crítica, en cualquier escenario. Y vamos a iniciar una serie de capítulos en el que vamos a deconstruir el ACLS, donde vamos a revisar todos los puntos, donde vamos a hablar de las controversias, donde vamos a ampliar los detalles que consideramos importantes, y lo lógico sería pensar que para deconstruir el ACLS uno debería arrancar por las bases, por el soporte vital básico y finalizar por el cuidado postparo. Pues lo vamos a hacer un poco al contrario. Como lo vamos a deconstruir, les propongo que finalicemos, o más bien que arranquemos desde lo que suele ser la parte final del ACLS, que son las taquicardias. Así que en los próximos capítulos, hoy arrancamos con esta serie, con las taquicardias y con toda la polémica. Luego hablaremos de bradicardias, luego de cuidado postparo y síndrome postparada cardíaca. Luego nos dedicaremos a ritmos desfibrilables, ritmos no desfibrilables y todo el fundamento del soporte de vida básico. Eso es lo que les propongo para estos siguientes episodios, y arranquemos con este episodio de taquicardia. Les voy a recomendar que visiten la página de urgencias y emergencias de una enfermera muy conocida en España, de Elena Plaza, que es excelente, y ahí pueden descargar el algoritmo de las guías 2020 de taquicardias para que la puedan seguir conmigo, para que la puedan leer. Está en español, es una excelente traducción que hace Elena, y también que sigan su contenido porque también publica muchísimo y es demasiado rigurosa y es bastante bueno. Entonces, este algoritmo en general está precedido por algunos aspectos que son muy aterradores, y sabemos actualmente que aproximadamente el 60% de las cardioversiones eléctricas que se hacen cuando hay taquicardias o pacientes inestables con taquicardias supraventriculares no suelen estar precedidas de una evaluación rigurosa de pacientes, y son datos que probablemente no sean estrictos y quizás el número sea peor. Sabemos que aproximadamente el 50% de los pacientes que tienen taquicardias paroxísticas que inician y finalizan son tratados con adenosina, y a veces ni siquiera hay un electro que preceda el uso de este medicamento. Algunos estudios multicéntricos han revelado que aproximadamente el 30% de las cardioversiones en pacientes que tienen fibrilación atrial no están precedidas de la evaluación del riesgo de embolia. Yo sé que los pacientes que se cardioverten con fibrilación auricular generalmente se hacen en escenarios emergentes, pero suele haber un divorcio entre el algoritmo de manejo habitual de la fibrilación auricular y el manejo de la taquicardia emergente. Pero sobre eso hay que hablar, qué evidencia lo soporta. Vamos a hablar un poco del número mágico de 150, vamos a hablar de la sedación que consideramos está en tierra de nadie, y vamos a hablar de las taquicardias ventriculares, que en el imaginario todo lo ancho parece ser ventricular y todo lo estrecho, me refiero al punto de corte de 120, hace pensar en eso, pero no es tan sencilla. Y quizás el dato más escalofriante por el cual arrancamos hablando del tema de taquicardias es que la mortalidad en pacientes con taquiarritmias mal controladas se puede duplicar si se administra medicación errónea o si se retrasa la intervención adecuada. Y esto hace énfasis a la heterogeneidad de medicamentos disponibles en los países de Latinoamérica. Los que me escuchan en México saben de qué les hablo, los que me escuchan en Centroamérica, en Guatemala, en El Salvador, en Panamá. La audiencia que tenemos en Sudamérica saben que tenemos diferentes disponibilidades de medicamentos, y que muchos de los medicamentos que la guía propone no los tenemos disponibles. El caso de la procainamida y el sotalol, que los vamos también a mencionar porque por supuesto hace parte de lo que requerimos. Entonces el algoritmo arranca con un cuadro que es amarillo-naranja, que simplemente dice dos frases: evaluar la respuesta al estado clínico, y hace referencia a la frecuencia cardíaca, más de 150 o mayor o igual a 150, normalmente
hace parte del espectro de taquiarritmia. Así que tenemos que decir ante esto. Bueno, básicamente hay dos cosas. Y una es que esa frase de arrancar con establecer la condición del paciente es básicamente muy corta, pero necesitas de un enfoque muy juicioso, de un enfoque profundo para tratar de establecer si es que la taquicardia es la causante del estado clínico o si hay otra condición subyacente que debería ser un poco más específica. Acá hay un poco de ambigüedad y puede haber un peligro potencial. Entonces vamos por partes. La primera, el mayor o igual de 150 es un valor arbitrario, claramente es un valor arbitrario, y es un valor arbitrario porque hay muchas cosas que podemos pensar para tratar de establecer este como un número de corte mágico. Desde la fisiología nos enseñaron algo que se llama la frecuencia cardíaca máxima. La frecuencia cardíaca máxima suele ser 220 menos la edad, y con esto podemos saber que en la medida en la que la frecuencia cardíaca aumenta y el periodo de diástole se disminuye, las arterias coronarias no se van a poder perfundir bien. Recuerden que las coronarias se llenan en diástole cuando simplemente se cierra la válvula aórtica, y ese cierre aórtico permite por reflujo el llenado de las coronarias. Se va a ver comprometido con frecuencias más altas. Sin embargo, hoy por hoy entendemos que algunos pacientes pueden tener taquicardias que los comprometen de manera significativa con valores menores de 150. Hay taquicardias ventriculares que van a menos de 150. Hay pacientes con alteraciones que pueden ser importantes. Los pacientes con hipercalemia, que tienen una descarga simpática importante, que tienen esa fusión QRST, pueden tener frecuencias de 140 y tener un riesgo grave. Entonces, los invito a que tengamos en consideración que 150 no tiene que ser un punto arbitrario, que esto viene de observaciones bastante antiguas y no de ensayos clínicos controlados. Sin embargo, es lo que hay y es lo mejor que hay. Entonces, por ejemplo, en pacientes que tienen cardiopatías estructurales, que están en un choque séptico, una frecuencia cardíaca de 130 puede representar una taquicardia maligna, absolutamente, y en una persona joven quizás no sea un problema mayor. Esto hay que tenerlo con consideración y hay que tratar de establecer, por ejemplo, que muchos pacientes pueden tener una taquicardia sinusal inapropiada o que pueden tener una taquicardia en otro contexto donde deberíamos tener otras consideraciones que vale la pena tener en cuenta. Entonces, vamos a partir del hecho de que el número de corte puede ser muy importante, pero que no nos vamos a limitar solamente a que esto sea lo único en consideración. Por favor, tengan en consideración si el paciente está febril, si está hipovolémico. Una hipovolemia marcada puede aumentar de manera significativa la frecuencia. Si el paciente está séptico, si está ansioso, si tiene una intoxicación por alguna sustancia que tenga un efecto simpático mimético. Porque también existe un problema, y es que justo después de tomar el curso de ACLS, todos queremos ver a nuestros pacientes como candidatos para poder aplicar el conocimiento que hemos aprendido. Y ahí es donde empiezan a aparecer los errores críticos. Es un paciente que no tiene ningún tipo de beta bloqueo, es una persona mayor que tiene hemorragia de tracto digestivo porque viene tomando ASA en prevención primaria o secundaria de enfermedad cardiovascular, tiene una hemorragia de tracto digestivo importante, está chocado, está anémico, llega con una frecuencia elevada, bastante elevada, y entonces estamos pensando que este paciente debería ser cardiovertido, y lo que tenía era una taquicardia sinusal inapropiada, por ejemplo, una taquicardia sinusal marcada en el contexto de un choque. Entonces individualicen los pacientes. Hay que tratar la causa subyacente siempre antes de tratar de poner un antiarrítmico o antes de tratar de dar o administrar cardioversión eléctrica. Así que es importante saber que los pacientes también se descompensan por tratamientos innecesarios o por taquicardias que no se tratan de forma adecuada. El cuadro que sigue hace una referencia bien interesante y dice que identifica y trata las causas subyacentes, que es fundamental y en eso estamos de acuerdo. Hace referencia a mantener la vía aérea permeable y a ayudar o ventilar al paciente cuando sea necesario, cuando tenga una condición en la que requiera ventilación con presión positiva. Creo que allí habría que tratar de establecerlo con más objetividad. Administrar oxígeno solo si hay hipoxemia, buen punto, solo si hay hipoxemia. Monitorizar al paciente para identificar el ritmo y controlar la presión arterial y la oximetría. Canalizar una vena, no dice en ninguna parte administrar volumen, que eso a veces se malinterpreta. Y esto que me parece preocupante, KG2 deriva si está disponible. Tendría que estar disponible y tenemos que trabajar para que siempre esté disponible. Entonces está bien que sea una lista, un checklist, que está bastante bien, pero que realmente
debería tener algunas cosas en consideración y no dejar, por ejemplo, el asunto del electrocardiograma de 12 derivadas ahí simplemente en ese aspecto. Entonces, ¿qué está mal o qué está incompleto? Entonces, básicamente el tratar las causas debería dar un poquito de pistas y no hay una mención de algunas de las causas específicas de taquicardia que son o que podrían estar compensando una condición basal como el choque hipovolémico, como la sepsis, como el dolor no controlado, como la ansiedad extrema o como la fiebre, y menos aún causas verdaderamente arritmogénicas, pacientes intoxicados, pacientes con cardiopatía isquémica, los pacientes con miocardiopatías, especialmente miocardiopatías virales que hacen una fiesta eléctrica terrible, los pacientes con QT prolongado, los pacientes con trastornos hidroelectrolíticos. Así que este punto debería tener un poquito más de detalle, porque acá es donde empezamos a tomar realmente unas buenas decisiones. Luego nos dicen que tratemos de identificar el ritmo al monitor. Me parece que eso es un entrenamiento muy importante que hemos venido haciendo en el tiempo. Los que somos más viejos, los que me escuchan y llevamos en la práctica más de 2 décadas, están de acuerdo conmigo con que los monitores desfibriladores antes tenían pantallas muy pequeñas y esas pantallas tan pequeñas nos hacían casi imposible la tarea de la identificación de ritmos. Más que en las taquicardias, en las bradicardias era muy difícil encontrar patrones de bloqueo. Sin embargo, esto es un asunto muy importante porque ustedes estarán de acuerdo conmigo con que tratar de establecer si una taquicardia es de complejos estrechos o de complejos anchos solo en el monitor es un reto muy importante. Es muy difícil establecerlo, especialmente en monitores desfibriladores de gamas medias o gamas bajas. Es muy difícil porque no hay cuadrícula claramente, porque tocaría imprimir el trazado. A veces se puede hacer, a veces no está disponible el papel, a veces no lo podemos tener y solamente el monitor quizás sea un problema grave. Entonces muchos pacientes que tienen taquicardia no se logran identificar bien en el monitor de 3 derivadas, porque es lo que muchos tienen, muchos servicios de urgencias de baja complejidad o servicios prehospitalarios. Y nos ponen retos difíciles a tratar de encontrar si el paciente, por ejemplo, con una FA puede tener una conducción rápida y además una conducción por una vía accesoria de conducción no decremental en el contexto, por ejemplo, del síndrome Wolff-Parkinson-White. Entonces, esto puede tener problemas graves porque yo creo que estoy reconociendo lo que debo reconocer porque además tengo poco tiempo para tomar decisiones y el algoritmo pues no te suele decir venga deténgase si no está seguro, si no sabe muy bien de qué ritmo se trata, trate de tomar el electrocardiograma de 12 derivadas, que eso sí lo dice, pero no debería ser opcional. Estoy absolutamente seguro que debería ser obligatorio. Entonces si no sabes qué es, no dispares, no es una buena práctica, y me refiero a no dispares, no cardioviertas o no administres medicamentos si no estás muy claro. Acá el todo es que puedas encontrar qué ritmo tiene el paciente, de qué arritmia se trata para poder darle el manejo más adecuado. Se supone que eso es lo correcto. Entonces nos quedamos absolutamente con que es prioritario, que es obligatorio la presencia de un EKG de 12 derivadas. Yo sé que me van a decir que en los pacientes que tienen o que están en una condición de inestabilidad es prioritaria la cardioversión y yo estoy de acuerdo con ustedes, pero en los pacientes que están estables tomar un EKG de 12 derivadas es muy importante y me permite tomar mejores decisiones, así que esto no debería ser opcional. Si no tienes un EKG de 12 derivadas, no tienes el diagnóstico. Tienes una sospecha porque el monitor te permite sospechar, no diagnosticar. Y en una taquicardia eso puede costar un montón. Y esa es una recomendación muy importante. Posteriormente hay un hexágono rosado que hace algunas preguntas y habla de la taquicardia persistente después de que incluso se han tratado, nos han invitado a buscar y tratar la causa. Y nos hacen 5 preguntas con las que tratamos de establecer si nuestro paciente se encuentra estable o inestable. Y realmente estas preguntas son buenas, están bien pensadas. En general el algoritmo no está mal pensado, pero hay algo que no queda claro, porque te deja la opción de sí y sí no para poder establecer si el paciente se encuentra estable o inestable, pero nunca dice si tiene que cumplir 1 criterio, 2 criterios, 3 criterios, 4 criterios o 5 criterios. La mayoría de los instructores de ACLS hacen referencia a que con uno de los criterios es suficiente para pensar que el paciente se encuentra inestable.
Así que a partir de esta apreciación, yo les invito a que no sigamos diciendo más taquicardias estables o taquicardias inestables, porque eso es impreciso. No es la taquicardia la inestable o la estable, es el paciente. Entonces, un paciente que está inestable en la condición de taquicardia es lo que deberíamos tener en consideración. Entonces, la primera de las preguntas que nos hacen es hipotensión. Nos preguntan por hipotensión. Y esto es una pregunta peligrosa. ¿Hipotensión para quién? ¿Quién está hipotenso? ¿Está hipotenso para mí? ¿Está hipotenso para la condición del paciente? ¿Por qué estoy haciendo esta pregunta? Claramente, la mayoría me podría responder, pero es que hipotenso, por definición, suele ser una presión arterial sistólica menor de 90. Bueno, pensemos en un paciente que tiene una enfermedad renal crónica, que está en terapia de soporte renal en hemodiálisis 3 veces por semana y que este paciente necesita 4 o 5 antihipertensivos, que ya está tomando minoxidil. Es un paciente que realmente tiene un manejo muy difícil de la presión arterial. Y en este caso en particular es un paciente que llega en el contexto de una taquicardia, cualquiera que ustedes quieran, que lleva 3 o 4 días sin tomarse sus antihipertensivos y llega con una presión arterial sistólica de 110. ¿Eso para este paciente es la presión arterial esperada? Claramente no. Entonces no nos podemos solamente guiar por valores de presión arterial. De hecho, la presión arterial ni siquiera es un buen predictor del gasto. Yo no puedo establecer quién está con adecuada perfusión o no solamente con la presión arterial. El algoritmo claramente no se limita solo a la hipotensión, pero la hipotensión tiene que estar acompañada de signos de hipoperfusión, que son los que siguen a continuación. Así que tengan esto en consideración y que el número solo no puede ser un criterio para tomar decisiones. De hecho, hay pacientes con cifras de presión arterial muy buenas, de hecho, con tendencia a la hipertensión, con absolutamente otros signos claros de hipoperfusión, frialdad, por ejemplo, llenado capilar lento, entre otras. La segunda hace referencia a la alteración del estado de la conciencia y sigue siendo más inespecífica aún. Porque ¿a qué hace referencia? Claramente todos entendemos que la hipoperfusión va a generar alteración en el estado de conciencia. El paciente se puede tornar somnoliento, se puede tornar estuporoso o incluso comatoso. Depende la severidad en el compromiso del gasto. Pero aquí no se hace referencia a esto ni de la medición de una herramienta objetiva en la cual puede evaluar si mi paciente necesita algo como disminución del puntaje de Glasgow, evaluar las pupilas, que de forma objetiva, y lo deja abierto para que cada proveedor decida cuál es su punto de corte. Yo sé que es muy difícil y es un algoritmo y el algoritmo básicamente tiene que simplificar, pero tiene también que aclarar. Hay que aclarar algunos aspectos que terminan siendo útiles. Llega uno de los más complicados y es la presencia de signos de choque. Si mi paciente tiene signos de choque, ¿a cuántos signos de choque hace referencia? ¿A cuáles de ellos? Entonces, el término es muy, muy peligrosamente abierto y hay algunos que pueden ser inespecíficos. Palidez, sí o no, la tenemos en consideración. El llenado capilar, cómo evaluar el llenado capilar, que realmente es un asunto útil. La piel fría, ese signo que todos conocemos, ese signo de la diaforesis húmeda, ese paciente que tiene o está pegachento, que todos los que lo hemos sentido, los que lo hemos experimentado, sabemos que es casi patognomónico de choque. No parece ahí. La posibilidad de tener lactato, ¿cuál corte de lactato? Hipotensión refractaria. Entonces es un asunto un poquito más complicado. Estoy absolutamente convencido que en el algoritmo vamos a tener que incorporar algunos elementos de ultrasonografía, ecografía, de POCUS, para también solucionar algunas de las preguntas, poder probablemente establecer la función cardíaca, etc. Pero esto hoy no es una realidad. Y no sé si esto vaya a cambiar de manera significativa ahora en octubre, cuando se lancen las nuevas guías, cuando ILCOR publique las guías nuevas, ya están los drafts, ya están los papers antes de que esto ocurra, y creo que no van a haber cambios significativos. Básicamente vamos a tener un algoritmo parecido, porque no creo que vayan a haber cosas grandes que cambien y que definitivamente solucionen esos problemas que les estoy mencionando. Entonces deberíamos tener algunos criterios de shock clínico evidente y estos deberían estar ahí a la mano, porque esta es la toma de decisiones, este es el cuadro que permite irse hacia un lado o hacia el otro y el que definitivamente es el que te hace tomar decisiones sobre el manejo.
la siguiente pregunta es si el paciente tiene signos de dolor, lo que se denomina como molestias torácicas isquémicas, así aparece en el algoritmo en español. El algoritmo asume que todo dolor torácico en taquicardia es isquémico y eso realmente es peligroso y en realidad puede ser solamente disconfort por la taquicardia, por ejemplo, sentir palpitaciones, y eso no hace a nuestro paciente un paciente inestable, por ejemplo. Y esto se los sigo mencionando en la preocupación de cuántos tiene que cumplir para saber que está inestable o no. Y en este caso en particular, uno tiene que ser muy específico a la hora de preguntar si es que el paciente tiene dolor, realmente dolor, o lo que siente son las palpitaciones propias de un corazón hiperdinámico, taquicárdico, que le genera una molestia al paciente, pero que probablemente no se esté asociando con estado de hipoperfusión miocárdica y con el dolor propio de esa cardiopatía isquémica. Así que si solamente nos guiamos por el dolor torácico, podemos terminar cardiovertiendo innecesariamente o utilizando otras medidas que no son adecuadas. La última de todas es la presencia de signos agudos de falla. Y esto, yo vuelvo e insisto que para muchos puede ser obvio. Y entonces, ¿cuáles son los signos agudos de falla más importantes? De falla en el contexto agudo. Estamos absolutamente de acuerdo que quizás las manifestaciones de la falla cardíaca aguda se relacionan más con síntomas respiratorios. Me refiero a aumento en la disnea, aumento en los crépitos a la auscultación, pero esto debería quedar siendo de manifiesto, porque para muchos dicen, por ejemplo, el edema en extremidades inferiores, claramente eso no es un signo de falla aguda, eso es un signo de falla subaguda o crónica. Entonces yo creo que hay que especificar la presencia de edema agudo de pulmón, ortoapnea, aumento de la disnea, los crépitos basales y la hipoxemia como criterios específicos de esa falla aguda, que yo sé que aunque ahí está descrito, queda abierto, y cuando las puertas quedan abiertas es probable que la duda pueda ingresar a la hora de tomar decisiones. Después de responder todas estas preguntas, o una de ellas, entonces vamos a irnos hacia el brazo del paciente que se encuentra inestable, o sea que alguna de estas fue positiva. Entonces, cuando alguna de estas es positiva, o todas positivas, o algunas positivas, no queda claro en el algoritmo, nos dicen que deberíamos considerar la cardioversión sincronizada, nos dicen considerar la sedación, y nos dice algo de si se trata de un complejo estrecho regular, una taquicardia probablemente por reentrada nodal, considere adenosina. Recuerden que estamos en el brazo del paciente inestable. Entonces, ¿qué está bien de esta parte? Pues está bien que probablemente el paciente que tenga compromiso hemodinámico sea sometido a cardioversión eléctrica sincrónica rápida y efectiva. El asunto de considerar la sedación es algo que vamos a mirar, y esos creo que son los aciertos importantes. Ahora, el problema es ¿cuál es la sedación que necesita mi paciente? Generalmente pensamos en una sedación breve, una sedación segura y una sedación no tan profunda. Generalmente los pacientes se sobresedan, porque cuando pensamos en la cardioversión, muchos pacientes se llevan casi a un plano de intubación, y eso no se necesita. Yo no necesito que mi paciente deje de respirar, y mucho menos va a ser una buena práctica que yo controle la frecuencia y luego tenga que intubar a un paciente porque se me fue la mano. Recuerden que está inestable, y recuerden que algunos medicamentos como el propofol, que es una herramienta bastante útil, pero que también puede llegar a generar bastantes problemas, pues las tengo que considerar, y hay algunas otras opciones que debería en un caso en particular considerar, otros medicamentos y otras posibilidades. Entonces, ¿qué dice la evidencia? Varios ensayos clínicos aleatorizados, y algunos de ellos pequeños pero con números valiosos. Algunos metaanálisis han mostrado que el etomidato, por ejemplo, es un medicamento bastante seguro en dosis un poco menores a las dosis de inducción, de 1 a 1.5 miligramos por kilo. El midazolam es una buena opción a dosis bajas. Yo lo único que quiero es que el paciente no se acuerde del evento, y el efecto amnésico del midazolam es grandioso. Solo quizás no es una muy buena idea. El fentanilo solo o en combinación es una opción que puede considerarse en dosis bajas, pero hay que tener precaución porque puede generar depresión respiratoria. Y básicamente la mayoría de los estudios concluyen que el objetivo debe ser una sedación de corta duración con mínima alteración hemodinámica. Esto es un reto, esto realmente es un reto, y a este reto tenemos que sumarnos, a hacerlo bien. Hay muchas posibilidades, desde etomidato, que era la opción ideal, midazolam a una dosis baja, la infusión de dexmedetomidina, que puede bajar la frecuencia cardíaca, pero que necesita mucha experiencia, y que muchos estudios han demostrado en muchos escenarios aumento de la mortalidad con dexmedeto.
la ketamina menos deseable porque la ketamina suele aumentar la frecuencia cardíaca. Y esto es indeseable en un paciente con taquicardia, pero no está absolutamente proscrita, no es la mejor opción. Y de las últimas opciones el propofol, que es un muy buen medicamento, pero con todos los peros que les hemos puesto, y el fentanil solo, con todos los peros que tiene, son opciones que se pueden llegar a considerar. No queremos medicamentos con vidas medias más largas, benzodiazepinas que duren más tiempo y otras opciones que quizás no sean adecuadas. Y hacerlo sin analgesia quizás sea un asunto no muy recomendable porque realmente es doloroso, molesto y es una sensación que el paciente no quiere recordar. Hay algunos pacientes que están en la condición periparo donde uno tiene que ser mucho más consciente con la dosis y con el medicamento a utilizar. Después, en la última parte, yo creo que esto sí es un error grave que ha estado incluso desde las guías 2010, 2015 y 2020. Es un error que ha estado durante 10 años. ¿Qué dice? Si se trata de un complejo estrecho regular, considerar adenosina. Estamos hablando de pacientes inestables. Estamos hablando de que estamos recomendando la administración farmacológica de adenosina. Y yo creo que esto puede estar simplemente traído desde el consenso de expertos, donde dicen que se puede utilizar adenosina dada su vida media extremadamente baja y su seguridad. Pero eso es cuestionable. Y es que la adenosina nunca ha sido recomendada para pacientes inestables, ni en las guías más liberales. Al contrario. ¿Y por qué? Pues porque en el paciente inestable no hay tiempo para ver si funciona un bolo diagnóstico, porque la adenosina es diagnóstica y terapéutica, porque la adenosina puede empeorar el estado clínico por el efecto que tiene, y este aspecto es importante. Y porque si no se ha reconocido el ritmo, la adenosina puede generar muchas cosas y realmente no es una buena práctica. Esto no viene de un ensayo clínico donde se haya demostrado la seguridad. Hay que buscar evidencia y me parece que eso es un error craso que se ha perpetuado en el tiempo. Llevamos más de una década y la mayoría de los expertos a quienes les preguntes estarán de acuerdo conmigo en que el uso de adenosina en pacientes inestables no es una buena práctica, que es una práctica que no se debería tener en consideración y que debería estar proscrita, ni siquiera como una opcional, ni siquiera como una consideración, porque eso es lo que dice el algoritmo, pues considérelo, ténganlo en consideración, piénselo, medítelo. No creo que sea una buena práctica. Luego, en la parte superior derecha del algoritmo hay unos cuadros de color gris que dan un poquito más de detalle. El primero hace referencia a la dosis y detalle de la cardioversión sincronizada, que dice básicamente que consulta el nivel de energía recomendado por su dispositivo para maximizar el éxito de la primera descarga. Y luego hace referencia a la dosis de adenosina. Primera dosis de 6 miligramos seguido por un bolo de salino y segunda dosis de 12 miligramos si es necesario. Si es necesario, debería de ser la consideración de si la taquicardia continúa. Entonces hablemos de aspectos claros. Entonces lo de adenosina en este recuadro, me parece que es importante la relación. Yo sé que hay muchas recomendaciones de uso de adenosina, 6, 12, 18, por ejemplo, y realmente la evidencia no es una evidencia tan reciente. Los últimos estudios de adenosina pueden tener más de 15 años y dosis superiores a 6 y 12 miligramos han demostrado que no van a cambiar mucho las cosas. Yo les quiero contar que a lo largo de las guías hemos tenido varias recomendaciones. Por ejemplo, antes del 2010 eran 6, 12, 12, ya son solamente 6 miligramos, no respuesta a 12 miligramos. Pero hay algunos aspectos que me preocupan. La primera, hay algunos pacientes que claramente requieren dosis menores de adenosina. Los pacientes trasplantados cardíacos, los pacientes que están en cuidado intensivo, por ejemplo, que pueden hacer una taquicardia de complejos estrechos con RR regular y se encuentran estables y se pretende administrar adenosina por una vía central, se debería reducir porque llegaría el medicamento completo a la unión cabo-atrial y aumenta el tiempo del bloqueo. Los pacientes que vienen recibiendo carbamazepina, los pacientes que han recibido dipiridamol, que es un antiagregante plaquetario, son pacientes que se les debería dar adenosina con precaución extrema y con dosis iniciales más bajas de 3 miligramos. Y esto lo debería advertir el algoritmo. Y hay algunos pacientes, por ejemplo, que pueden requerir dosis más altas, por ejemplo, los pacientes que tienen consumo crónico de metilsantinas o de algunos estimulantes. Esto se tiene que tener en consideración, pero creo que el algoritmo lo debería declarar y me preocupa que no esté declarado, simplemente que estén ahí las cosas. Y la otra es la administración correcta.
Generalmente se recomienda que se haga con una llave de 3 vías y que se haga rápido, dada que la vida media de la adenosina es bastante corta y que pues básicamente todas las células tienen receptores para adenosina, y si no se hace de manera correcta quizás ni siquiera alcanza a llegar hasta el punto donde debería. Con respecto a la cardioversión eléctrica, aunque lo hice en este caso al revés, hay una cosa que me preocupa y es que simplemente no dice nada. Nada, solamente que verifique el manual. ¿Es en serio? O sea, no hay tiempo y tiene que haber un compromiso. Entonces, en las guías del 2010, 2015 incluso, habían compromisos donde nos decían que las taquicardias de complejos estrechos regulares, uno utilizaba energías, valores mínimos de energía, 50 a 100. Los pacientes que tenían una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida, RR variable, 120 a 200. Los pacientes con taquicardia ventricular monomorfa o complejos anchos monomorfos, descarga sincrónica con 100 joules, y la TV polimorfa inestable. Por ejemplo, los pacientes con torsades se utilizaba desfibrilación. Pero acá hay dos cosas que me preocupan. La primera, que en las guías del 2020 no se comprometen con ningún nivel de energía. Solamente vaya y mire qué dice el fabricante. No hay estudios nuevos, entonces se podría seguir haciendo la recomendación. Y la que más me preocupa es que siempre queda abierta y nunca se define. El paciente que tiene una TV inestable y se desfibrila, claramente en ese escenario es para terminarlo, y la razón fundamental de desfibrilar y no de cardiovertir es el tiempo que podría tardar el equipo en sincronizarse con el nadir de la R para poder dar una descarga adecuada, y ese es el problema significativo. Uno podría eventualmente cardiovertirlo porque no necesariamente se pierden todos los complejos, pero puedes perder tiempo al hacerlo, y lo que sigue a continuación es que no necesariamente le tienes que dar compresiones. No estamos en un escenario de paro cardíaco, estamos en un escenario de pacientes en condición inestable en taquicardia. Entonces, mi recomendación y la recomendación de Mercrit es que para los escenarios de taquicardias, de complejos estrechos regulares, complejos irregulares estrechos y taquicardias de complejos anchos regulares, se puede iniciar con 100 joules. Es la mejor forma de recordarlo y se aumentan niveles de energía. Aunque una vez más, el algoritmo nuevamente no dice a cuánto se debería. Y les quiero contar que no hay estudios que comparen los diferentes tipos de ondas bifásicas. Si es exponencial truncada, si es rectilínea atenuada, si es multipulso. No hay diferencias sustanciales, así que sin mucho problema. No les hablo de ondas monofásicas porque los equipos monofásicos son equipos básicamente de museo. Eso ya no hay. Y les quiero recordar también, para que no se queden con eso en la cabeza, que el hecho de que los equipos permitan seleccionar hasta 360 joules no quiere decir que son monofásicos. La familia de los desfibriladores LifePak, por ejemplo, hasta el LifePak 35, el último modelo, permiten seleccionar hasta 360 joules, para que lo tengan en consideración. Hay otras marcas, por ejemplo, que se limitan hasta 200 joules. Es el caso de la familia Sol, de los X-Series, de los ProPak, pero es que el tipo de onda de Sol es un tipo de onda diferente, es un tipo de onda rectilínea atenuada, y ellos consideran que con 200 joules es más que suficiente para el propósito. Entonces, la evidencia reciente, y hay algunos estudios interesantes que comparan las diferentes formas de onda bifásica, entre las que les he mencionado, y no se ha demostrado diferencias clínicamente significativas en la primera cardioversión cuando se utilizan dosis entre 100 o superiores en taquicardias con pulso. Así que la recomendación para cualquiera: inicie con 100 joules, y si no hay respuesta adecuada, aumente. Pero siempre recuerde que cardioverta de forma adecuada, técnicamente bien hecha. Si utilizas palas, utiliza una buena presión en el tórax. Si utilizas parches, ponlos bien. Algunas veces el parche que se pone en la parte superior se pone sobre la clavícula. Esto aumenta la impedancia y hace que la energía no funcione o no fluya de forma correcta. Y aspecto fundamental y claro, que esté en modo sincrónico. Por supuesto, poner el equipo y dar una descarga en modo asincrónico es el equivalente a una desfibrilación. No es sincrónica, puede caer en un momento vulnerable y pasar a mi paciente a una fibrilación ventricular, que no es lo que quiero. Yo quiero que la descarga sea efectiva, y créanme que cuando está indicada es un procedimiento bastante seguro. Seguimos para establecer con las taquicardias, porque ya nos fuimos por el brazo de lo inestable. Ahora, si mi paciente está
se encuentra estable porque ninguna de las respuestas que ahorita preguntamos era positiva. Evaluamos si el QRS es ancho o estrecho. El punto de corte son 120 milisegundos o 0.12 segundos. Entonces, ¿qué significa este paso? Pues básicamente por tratar de establecer si la taquicardia es supraventricular o se supone si es posiblemente ventricular. Y hasta acá pues parece razonable, pero tiene también algunos problemas y consideraciones. Entonces, ¿qué está bien? A mí me parece que está bien, que este concepto de la duración del QRS como criterio de diagnóstico temprano es muy útil, que utilizar la medida de 2 es muy útil, pero ¿cómo le vas a pedir a la gente que clasifique las taquicardias si le estás diciendo que el electrocardiograma es opcional? Y si el electrocardiograma es opcional y solamente voy a medirlo por lo que diga el monitor o el cardioscopio o el monitor desfibrilador y no tengo papel para imprimirlo o no se me pide que lo imprima de forma específica en esas taquicardias que son borderline entre 110 y 120, a ojo es prácticamente imposible reconocerlas, y más aún si yo no he modificado de forma significativa la ganancia. Entonces es un error crítico que hay que tener en consideración. Entonces, ¿qué me parece que le falta a esto? Que es muy importante que sepan que muchas taquicardias ventriculares se presentan con QRS entre 120 y 140, difíciles de observar en este aspecto. Que algunas taquicardias ventriculares, aunque no lo crean, no tienen QRS grotescamente anchos, y que si uno espera un QRS de más de 180 para sospechar TB, entonces se puede fallar en el diagnóstico. Hay algunas taquicardias ventriculares lentas que son estables con QRS moderadamente anchos que pueden parecer supraventriculares con aberrancia en los ojos de quien no es experto. Entonces, básicamente, yo sigo pensando que vale la pena hacer un análisis de la morfología del QRS rápidamente con el electrocardiograma, y no se mencionan en derivadas claves, por ejemplo, la morfología de RSR' o la morfología en B1, que te hace pensar en que se trata de un asunto ventricular, que el ABR sea completamente positivo en ABR, que el QRS se torne más positivo, que te hace pensar, y algunos criterios que pueden ser muy útiles, que vale la pena estudiar, y que si eres instructor de ACLS y me estás escuchando, vale la pena que los conozcas. No hace parte habitualmente porque siempre tratamos de simplificar el algoritmo, pero recuerden que hay muchos proveedores avanzados que lo hacen y lo hacen todo el tiempo en su práctica clínica. Termina siendo muy útil conocer los criterios diagnósticos de TB, como el algoritmo de Brugada, el algoritmo de Berecki, el algoritmo de Josephson y algunos otros algoritmos que pueden llegar a ser útiles. Brugada ultra simplificado, incluso el doctor Pava, un electrofisiólogo colombiano en Cali, tiene también un criterio ultra simplificado para tratar de establecer. Hay posibilidades de falla. Los que me están escuchando saben que a veces incluso electrofisiólogos discuten un electro y no llegan al acuerdo si es ventricular o no es ventricular, pero sí hay algunos aspectos importantes, porque en la práctica muchos médicos no entrenados pueden confundir una TB con una taquicardia supraventricular con conducción aberrante y terminan utilizando verapamil o adenosina, con las consecuencias que ustedes ya se estarán imaginando. Así que ese aspecto es clave, y también es muy importante saber que el QRS de más de 120 milisegundos no necesariamente equivale a TB, pero tampoco la excluye si es menor de 120 milisegundos. Y es que existen algunas TBs fasciculares o incluso idiopáticas que pueden tener QRS estrecho. Eso lo vamos a tener próximamente una revisión en la entrada en el blog de Mercrit, taquicardias ventriculares de complejos estrechos o limítrofes. Así que esa premisa que se ha dado toda la vida de que un QRS menor de 120 milisegundos es supraventricular, eso para nada no excluye o no garantiza que no sea una taquicardia ventricular. Ténganlo en consideración. Seguimos en la parte inferior y ahora tratamos el paciente que tiene una taquicardia de complejos anchos, y el paciente se encuentra estable. Entonces nos dice: considere la primera, adenosina solo si es regular y monomorfa, utilizar adenosina en una taquicardia de complejos anchos, la infusión de antiarrítmicos y la consulta a un experto. Arrancamos con adenosina. Básicamente eso no tiene mucho sentido, es una apuesta, y básicamente es importante que se limite el uso de la adenosina solo si la taquicardia es de complejos regulares y monomorfa. Eso reduce el riesgo de que se utilice una FA preexcitada, una FA con Wolff-Parkinson-White, que sería gravísimo, pero que no es correcto, que me parece incompleto, que no enseña a distinguir y explica claramente que es regular y monomorfo, que no te dice que la adenosina puede ser en este escenario útil para diagnóstico y no para tratamiento, que no suele finalizar la arritmia.
Y ese aspecto es importante. Y tampoco advierte que hasta el 25% de las TB monomórficas responden transitoriamente a la adenosina, lo cual puede confundir a que, bueno, solucionamos el problema y realmente no es así. Así que esto es muy importante. La adenosina puede convertir una TB en algo que parece estable, pero la arritmia real no está resuelta. No está resuelta. Entonces, me parece que este punto es muy debatible, es muy discutible. Me parece que es una apuesta que realmente también viene de consenso de expertos, no de un ensayo clínico. Y yo personalmente no utilizo adenosina en las taquicardias de complejos anchos, ni diagnóstica y mucho menos terapéuticamente porque no tiene efecto. Entonces lo que siguen son los antiarrítmicos. Y con respecto a los antiarrítmicos hay algunas cosas que preocupan. La primera que aparece es un punto flojo y es que ponga antiarrítmicos y nos dan una lista de antiarrítmicos, pero nos ponen a que consideremos 3 y no dicen nada más de ellos. Ahorita hablaremos con un poco más de detalle porque la lista de antiarrítmicos está en el cuadrito gris en la parte superior que vamos a retomar en un momento. Así que esto es importante. Y con respecto a la consulta al experto, es una salida muy elegante, bastante elegante, pero pues claro, y si me encuentro con un paciente inestable, con una carga cognitiva muy alta, si estoy en la noche, en una ambulancia, no tengo buenas posibilidades, tengo que tomar decisiones. El algoritmo tiene que empoderar a la persona entrenada para que tome decisiones. Y este es lo importante del entrenamiento. ¿Qué más quisiéramos? Que todos los pacientes que tienen una taquicardia fueran tratados por un equipo multidisciplinario de cardiología y electrofisiología, por realmente expertos, pero desafortunadamente el mundo no funciona de esta manera y muchos pacientes van a llegar a manos de paramédicos o de médicos en el área rural o de médicos no especialistas en cardiología, electrofisiología o medicina crítica cardiovascular y hay que tomar decisiones. Entonces vale la pena de no dejar ahí el algoritmo y cerrarlo de forma tan elegante y comprometerse un poco para tratar de solucionar los problemas, porque básicamente esto ha reducido el algoritmo de forma significativa. Entonces ahí no debería terminar, pero así funciona, así no nos guste. Luego nos lleva hacia la parte de la refractariedad. ¿Qué pasa si no hemos tenido buenos resultados hasta ahora? ¿Qué deberíamos tener en consideración? Entonces, si es refractaria, nos dice que deberíamos hacer algo muy importante, que es buscar la causa subyacente, aumentar los niveles de energía para la siguiente cardioversión, pensar en un antiarrítmico mientras esté intentando cardiovertir y consultar a un experto. Nada más. Es un cuadrito desalineado donde no nos deja claro, por ejemplo, cuántas veces se puede cardiovertir. El algoritmo de esto no dice absolutamente nada y eso es un problema brutal. Y es un problema brutal porque les quiero contar que unos pacientes que tienen algunas consideraciones, por ejemplo, los pacientes con miocardiopatía viral, pacientes con miocarditis, por ejemplo, pueden llegar a requerir muchas descargas. Yo he tenido que descargar pacientes incontable cantidad de veces en una guardia y este aspecto es importante. También es importante porque hay una cosa que no se deja manifiesta en ese algoritmo y para mí es un error grave y es que no hace referencia a la posibilidad de tormenta eléctrica. Recuerden que la tormenta eléctrica o la electrical storm, por su nombre en inglés, es definida como la presencia de más de 3 episodios de taquicardia ventricular en menos de 24 horas y que es altamente letal si no se corrige la causa subyacente y que puede necesitar cosas más allá. Yo sé que se supone que esa es la consideración del experto, pero puede que el experto no lo tenga en consideración. Así que si el paciente tiene múltiples episodios de taquicardia ventricular en menos de 24 horas, es una consideración necesaria y el manejo va a diferir de forma significativa con lo que propone el algoritmo de taquicardias. Así que a mí me parece que es un punto flojo el algoritmo, incluso del algoritmo de la Sociedad Europea de Reanimación, que no considera la tormenta eléctrica y que me parece que es una entidad muy importante a tener en consideración y que la recomendación tiene que estar allí. Entonces, ese paciente lo solemos sedar profundamente, lo intubamos y hacemos el manejo con seguramente beta bloqueo profundo, que es una posibilidad importante. Pero luego lo revisaremos con más detalle. El algoritmo no dice una cosa que es muy importante y es que yo tengo un paciente con una TB, por ejemplo, que no ha respondido al inicio a amiodarona, que es lo que tenemos disponible en la TAM. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para saber que la terapia no está funcionando? Yo no puedo dejar a un paciente en TB el tiempo que dura la infusión, que uno le pone más o menos 150 miligramos que dicen las guías de esta parte del mundo
para ponerlas entre 10 y 20 minutos y luego continuar con una infusión de 1 miligramo minuto para las primeras 6 horas y 0.5 para las 18 horas siguientes. ¿Al cuánto tiempo debería responder? La respuesta es que el paciente debería responder y el ritmo se debería cambiar tras la impregnación inicial de 150 miligramos. No, es que Alejo, a mí no me gustan las guías de este lado del mundo y me gustan más las europeas, entonces pues yo pienso que debería impregnarlo con 600. Yo te quiero contar que la amiodarona que utilizamos acá o utilizamos allá es diferente. La de acá de América es clorhidrato de amiodarona, la de Europa es un excipiente diferente en ciclodextrina, y aunque el efecto farmacológico es comparable, quizás los estudios poblacionales han demostrado que en Europa quizás responden mejor a la impregnación con 300 miligramos, precisamente porque hay efectos que pueden cambiar en términos farmacológicos dependiendo del vehículo. Acá es algo el vehículo es algo de alcohol isopropílico y es diferente, por supuesto, pero no lo estamos discutiendo, estamos hablando de la toma de decisiones y de quién debería mejorar, y si no mejora yo, ¿qué debería hacer? ¿Qué debería tener en consideración? Me parece que es nefasto que no hay ni una palabra sobre la lidocaína, y me parece que la lidocaína sigue siendo útil, especialmente en la taquicardia ventricular asociada a cardiopatía isquémica, y que en algunos ambientes prehospitalarios o rurales no hay otros antiarrítmicos, y en la TAM no hay otros antiarrítmicos, y deberíamos tenerla en consideración. Así que esto nos lleva al cuadrito gris superior, donde nos dan las 3 opciones. Procainamida, nos hablan de más o menos de 20 a 50 miligramos minuto hasta que se suprima la arritmia o hasta que hayan cambios como hipotensión o cambios en el QT. Nos hablan de la amiodarona, de la primera dosis de 150 miligramos en 10 minutos y se repite si es necesario o si la TVA es recurrente, luego para seguir con la infusión de amiodarona para las siguientes 6 a 24 horas. Y el sotalol, que no lo tenemos disponible. Entonces, muy desafortunadamente, estamos en una época parecida en los años 2000, cuando hice mi primer curso de ACLS en el 2002, donde yo me tenía que aprender la dosis de un medicamento que se llamaba tosilato de bretilio y que nunca lo vi, nunca lo tuve en mis manos, nunca lo usé, nunca vi cómo se usaba. Y aparecían todos estos medicamentos y muchos antiarrítmicos que, por ejemplo, en Colombia nunca vi, nunca conocí. La flecainida, por ejemplo, la isopiramida y todo lo que nos enseñaban en el ACLS grandote, que era un curso fantástico lleno de medicamentos que nunca tuve, que me parece que es una carga cognitiva innecesaria. Yo tengo que solucionar con lo que tengo, y esa es la mejor respuesta. Así que con respecto a eso les tengo que decir que la procainamida es una excelente opción no disponible, que hay un estudio muy interesante que se llama el Procamio, que lo publicaron en el 2015, que demostró que la procainamida era una muy buena opción para la TV monomorfa estable, por encima incluso de la amiodarona. De hecho, el Procamio las comparó y es una opción importante. Pero la realidad es que casi que no está disponible en los hospitales, por lo menos en Colombia no. Hay algunos medicamentos, unos hospitales de muy alto nivel que lo traen como vital no disponible, y que lo podemos encontrar en hospitales grandiosos como Valle del Lili, seguramente puede que lo tengan disponible, en Bogotá en la Fundación Cardioinfantil, y en algunos centros de excelencia en México y en Chile quizás lo tengan, en Las Condes, en México, en los grandes hospitales, en el Instituto de Cardiología, que es impresionante, donde hacen la práctica clínica del primer mundo. Pero es que estamos hablando de que esto no puede estar solamente dirigido a pacientes que llegan a esos grandes centros. Muchos no van a tener la posibilidad de llegar. Y es muy desafortunado que en general podamos decir que la procainamida en Latinoamérica no está disponible. Y el sotalol, pues igual, este es un beta bloqueador clase 3, es una muy buena opción en TV, o cuando hay una taquicardia de complejos anchos de origen supraventricular recurrente, algunas también en taquiarritmias inducidas por estrés, pero tampoco está disponible en la mayoría. Y cuando está disponible, a veces suele estar en comprimidos orales que no están indicados para la emergencia, para el control de la frecuencia rápida. Lo que tenemos es amiodarona, que no es inocuo, que es un medicamento que puede generar bradicardia extrema, que puede prolongar el QT y perpetuar arritmias cuando se trata de puntas torcidas, por ejemplo. En el consumo crónico puede generar fibrosis pulmonar, hepatotoxicidad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que es una opción bastante limitada. Entonces, ¿qué debería tener en consideración ese algoritmo? Y lo tiene, y para mí también es un asunto grave. No hace referencia a magnesio, y el magnesio va a ser muy útil, el sulfato de magnesio, para las taquicardias que se presentan como taquicardias ventriculares polimorfas, especialmente cuando hay torsión de puntas o cuando se asocia a QT prolongado. Lo mismo la recomendación del isoproterenol, que se supone que se utiliza cuando hay una taquicardia de puntas torcidas refractaria.
Y una vez más, no hace ninguna referencia a la lidocaína. De hecho, me parece que el algoritmo también falla porque no tiene en consideración las taquicardias de complejos anchos que se dan en el contexto de intoxicación por medicamentos que tienen o generan bloqueo en canales de sodio, por ejemplo, como algunos medicamentos como la cocaína, por ejemplo, o en algunos casos otras intoxicaciones como antidepresivos tricíclicos que responden bastante bien o responderían al bicarbonato o a la lidocaína. Y eso habría que tenerlo en consideración, dada la frecuencia con lo que ocurren estos eventos. Luego seguimos para la última parte, el último cuadrito, que es el cuadrito de color verde, la parte inicial que hace referencia a las taquicardias de complejos estrechos en pacientes estables y hace una referencia a maniobras vagales, solo si la taquicardia es regular, adenosina, solo si la taquicardia es regular, beta bloqueantes o calcioantagonistas y finaliza la elegante forma de consultar a un experto. Entonces esta cajita del algoritmo es muy interesante, pero deja el asunto de maniobras vagales abierto. A este punto todavía hay gente que sigue haciendo masajes en el seno carotídeo, asunto que es absolutamente absurdo, no se debería considerar. La recomendación acá debería decir hacer o utilizar la maniobra del estudio revert o del trial revert. Sabemos que cuando se utiliza esta maniobra, el 45% puede llegar a tener conversión a ritmo sinusal en algunos estudios controlados, mientras que si utilizan otras maniobras de Valsalva convencionales o tradicionales se logra un 17%. La diferencia casi que triplica, no, realmente lo hace, triplica la posibilidad de éxito y se puede repetir. Y esto hay que dejarlo claro, no puede repetirla. Entonces no debería decir solo maniobra vagal porque esto resulta prácticamente inútil y debería utilizar o debería decir utilice revert Valsalva más reposición postural inmediata, que es lo que se supone debería tener en consideración. Me preocupa enormemente que diga que utilizar beta bloqueador. No porque eso sea malo, claramente sabemos que el metoprolol y el esmolol son excelentes opciones, pero es que hay otros beta bloqueadores que no son buenas opciones. Entonces, cuando le dices esto a una persona, le abres la puerta para que termine poniendo algo como la betalol, por ejemplo, que claramente puede agravar la taquicardia, que incluso puede generar inestabilidad en ese paciente que está compensando con frecuencia. Entonces, no puede ser simplemente beta bloqueadores, considere metoprolol o esmolol si es lo que tiene disponible. Entonces el algoritmo no te dice esto y solamente deja el término beta bloqueador y ya. O sea que no cualquier LOL sirve. Si va a usar un beta bloqueador hay que hacerlo con metoprolol o esmolol y no improvisar, que esto queda abierto. Con respecto a los calcioantagonistas, tampoco están muy disponibles. En Norteamérica utilizan mucho diltiazem, el cardizem, incluso los servicios prehospitalarios lo utilizan y hay una base de datos inmensa de su seguridad. Me parece que es una buena opción, pero entre verapamil y diltiazem, que pueden ser útiles en FA, en Flutter o en taquicardia por reentrada nodal, pues eso está bien, pero estarían absolutamente contraindicados en pacientes con fracción de eyección del ventrículo izquierdo menores de 40 con signos de falla. No se deberían utilizar nunca jamás en pacientes que tienen una FA preexcitada por el riesgo de muerte súbita. Entonces, si uno no tiene eco, si uno no tiene certeza de la función ventricular, pues quizás esto en vez de ayudar puede ser un problema grave. Y absolutamente el algoritmo no hace nada de referencia precisamente sobre la FA preexcitada o sobre la TV con QRS estrecho que existe, que quiero que la tengan en consideración y creo que eso es importante. Así que esto debería tener algunos aspectos importantes y tener un cuadrito de revero Valsalva modificada, adenosina, metoprolol, esmolol, verapamil y diltiazem, en quién sí, en quién no y en quién nunca. Y creo que vale la pena. Así que rápidamente les quiero decir que esto puede generar mucha confusión para quien me haya escuchado, pero hace falta leer bastante, hace falta revisar el tema con más detalle para que nuestros pacientes puedan tener mejores desenlaces. Las taquicardias no son fáciles, nunca han sido fáciles, y quien te venda el concepto de que el algoritmo es bastante fácil es una visión muy simplificada. Claramente no podemos despreciar esto no es un desprecio ni mucho menos, ni es una crítica. Absolutamente los que han construido esto han sido mentes brillantes, personas con demasiada experiencia que lo único que han querido es traer una solución a un problema de salud pública. Pero todo lo bueno siempre puede ser mejor y este es el propósito de Mercrit. El propósito de Mercrit es que lo bueno siempre puede ser mejor, puede ser visto con mirada crítica. Y les quiero adelantar que probablemente en una propuesta alternativa de ACLS que se denomina el ACLS de ECSI, del Emergency Care and Safety Institute, donde
participo, hago parte, probablemente vamos a tener alguna consideración en el cambio de los algoritmos, teniendo en consideración estos detalles. Entonces, espérelo muy pronto, porque realmente queremos revolucionar la educación y la formación en el cuidado cardiovascular de emergencias en Latinoamérica. Sin más, les agradezco enormemente por esta discusión tan fantástica. Yo soy un verdadero apasionado en la reanimación cardiopulmonar como instructor y facultado. Son casi 20 años enseñando reanimación en más de 20 países del mundo de habla hispana, y bueno, realmente muy complacido por poder compartir con ustedes. Dejen los comentarios, discutamos, profundicemos estos aspectos que van a ser muy importantes para nuestros pacientes. Vamos a abrir la brecha, pensemos en hacer investigación en nuestro territorio. Son más las cosas que nos unen que las cosas que nos separan. Nos encontramos en el próximo capítulo de EMERCRIT Podcast, donde vamos a hablar de bradicardias y lo vamos a ver con el mismo enfoque crítico y vamos a hablar de todos los detalles, así que no se lo pierdan. Y recuerden siempre visitarnos en nuestras redes sociales y en nuestra página donde se encuentra el blog de www.emercrit.org. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo muy especial para todos.